Bien amigos, hoy es 25 de mayo de 2016. Sigamos con la domática penal, algo de casuística. Pero en esta ocasión, ustedes me van a ayudar. Yo voy a plantear tres casos, tres hipótesis. Y ustedes me ayudan este fin de semana a revisar los conceptos. Después de que haga el planteo de las tres hipótesis, voy a ahondar un poco más en la cuestión de la tentativa. Y después, en la otra semana, hago el otro video dando las respuestas de lo de casuística. Tres casos. Primero, un muchacho, un adolescente, teniendo un enemigo, lo que dicen aquí normalmente, tiene una liebre en el barrio, y por lo tanto entonces compra un arma artesanal, estas hechizas. Se dirige todos los actos a la ejecución del delito, es decir, se ubica en un determinado lugar y espera a su víctima con el fin de dispararle con el arma que ha comprado. Pero, dadas las circunstancias ajenas a la voluntad, en este caso, debido a que el muchacho tiene mala puntería, no asesta, no le produce ningún resultado. Recuerde que esta arma artesanal tiene un solo cartucho, un solo proyectil, y entonces es capturado en flagrancia de delito y conducido a las autoridades competentes para judicializarlo por los delitos de homicidio. En este caso es usual que se presente también la tipicidad por homicidio agravado por el estado de indefensión. Además de eso, en concurso con el porte ilegal de arma, artículo 365 del Código Penal. Pues bien, el homicidio agravado 104 por el estado de indefensión. Segundo caso, el mismo joven que compra el arma y de igual manera se ubica con el fin de atentar o agredir contra su enemigo, y resulta de que cuando se captura, acciona los mecanismos del arma, resulta que no hay vainilla o no hay cartucho en la recámara del arma que ha comprado para ese fin, y es aprehendido en flagrancia, o sea, al momento de la ejecución del delito, puesto a disposición de la autoridad competente, igualmente por homicidio agravado y en concurso por el porte ilegal de arma, en modalidad tentada, con tentativa, igual que el anterior también. Me aclaro que es por modalidad tentativa. La tercera hipótesis, el mismo joven, la misma situación, pero en esta eventualidad acciona los mecanismos del arma, resulta de que ella no está apta en sus mecanismos, no son idóneos, efectivamente es puesta a disposición de la autoridad competente y resulta en el examen de balística. Recordemos que la apología es el estudio de las armas, pero en criminalística el perito, el balístico, entonces al estudio del arma determina que no es apta para producir pues los disparos, porque no, el percutor o la aguja percutora no está oxidado, lo que sea, cualquier evento que no alcanza a martillar la vainilla en el fulminante y que produzca pues el disparo, es decir, el arma es considerada no idónea. Tres situaciones diferentes y puesto también a disposición de la autoridad competente por tentativa de homicidio agravado 104 en concurso con el porte ilegal de arma, de esta arma artesanal, pero con el resultado también ya el balístico.
estaríamos entonces frente a tres situaciones. Vaya usted revisando el fin de semana en su casa, deme por el mismo internet, deme respuesta de cuál sería la solución en los tres casos. Pues muy bien, ese es el tema interesante en casuística. Artículo 27 del Código Penal. Se habla de la tentativa cuando se realizan actos idóneos e inequívocamente dirigidos a la consumación y esta no se produjere por circunstancias ajenas a la voluntad del autor. Tentativa idónea, clasificación acabada e inacabada, llamada por los alemanes la acabada como el delito frustrado. Ya les había dicho en el anterior video que la tentativa inidónea o el delito imposible, así tratado por los alemanes, no es punible en nuestra legislación. Ya hablábamos entonces de los medios, de la inidoneidad en los medios. El sujeto pasivo puede ser inidóneo y también el sujeto pasivo puede ser que no exista. En la doctrina les clarifiqué ya el caso del conato de hurto, por aquello de que no hay el objeto material, pero cabe también la misma explicación para resolver en las tres hipótesis. Tentativa inidónea. La antijuricidad del artículo 11 establece pues que para que una conducta típica sea punible se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro el bien jurídico tutelado. Allí la clave. Efectivamente en peligro el bien tutelado. Hablamos de peligro abstracto y hablamos de peligro en concreto. Pues muy bien, mis queridos amigos, pues revisando el español, el gran tratadista español Luis Jiménez de Azúa, en esta obra La Ley y el Delito de escrita en 1945, me encuentro yo con apuntes. Alguien me decía que el maestro Luis Jiménez de Azúa pues seguía las orientaciones de Frank von Liszt. Recordemos que antes nuestra influencia viene de las escuelas, primero es clásica y positiva. Hablamos de Carrara, hablamos de la escuela de Ferri, los italianos. Por allá en el año de 1936 tuvimos el código, en esencia bajo el asunto más traído en a colación con la peligrosidad. De esas fuentes fue que bebió Gaitán, Jorge Eliezer Gaitán, cuando tuvo la oportunidad de hacerle en Italia sus estudios en Derecho Penal. Gran tratadista también en Derecho Penal, gran abogado, pero la influencia que tuvimos entonces posteriormente ha sido ahora con más vigencia la de los alemanes. Entonces, antes de la escuela clásica y positiva, después viene la etapa científica, hablamos de la dogmática penal con los esquemas, el esquema clásico, el esquema neoclásico o neocantiano, el finalismo y el funcionalismo, y ahora pues más en boga la teoría de la imputación objetiva. El finalismo con Kant desde la cabeza, en el funcionalismo, pues entre ellas es Klaus Rosin, también ahora Gunther Jacobs, alemán, que ha tenido mucha influencia en los últimos tiempos de nuestra legislación. Por allá el Código Penal del 80, pues ya contempló el artículo 22, lo de la tentativa, que no tiene mayor diferencia en relación con la tentativa del Código Penal de la Ley 599 del 2000. Pues muy bien, muy brevemente entonces podemos considerar lo siguiente para encontrarle un sentido al asunto de la tentativa. Se dice que, leyendo a Luis Jiménez de Azúa, en esta obra que les comento, dice que desde 1872 Bonbury, un tratadista también importante dentro de estos esquemas al inicio del siglo, hablaba de la teoría subjetiva. Entonces
se castigaba en cuanto significa una manifestación de la voluntad. Cualquiera que sea el medio, idóneo o inidóneo, es punible o debía castigarse. Eso es lo que se consideraba, pues, por eso el delito imposible en algunas legislaciones era castigado. Se tiene en cuenta entonces es todo lo que revela una intención criminal. Posteriormente tengo cita de Garofalo, de la escuela positivista italiana. Se planteaba una nueva doctrina que mitigaba los excesos de la teoría intencional. En resumen, digo que se decía que la medida de la penalidad está en la perversidad de la gente, que no hay diferencia entonces entre la tentativa imposible y la otra. Por eso entonces se consideraba que era penalizada la tentativa imposible también. Después vino una teoría intermedia, dice el maestro Jiménez de Azúa, que era la de Franz von Liszt, pues de los esquemas ya de principios del siglo clásico. Según él, dice que la tentativa es, según Franz von Liszt, la tentativa es la manifestación de la voluntad dirigida a la ejecución del hecho. Y tiene su esencia en el carácter peligroso de la manifestación de la voluntad. Por eso ya el finalismo después también con Hans Belsen, recordemos pues que esa es una acción dirigida con el propósito de. Entonces se consideraba por Franz von Liszt entonces una teoría objetiva cuya base era la peligrosidad, o sea, se toma como bases el peligro, y además una teoría subjetiva que se soportaba en los criterios supletorios sobre las circunstancias que conocía el autor al momento de la ejecución. Pues bien, después entonces ya entra el finalismo con Hans Belsen, y entonces Hans Belsen, comillas, dice: la tentativa comienza con aquella actividad mediante la cual el autor, según su plan del delito, se dispone directamente a la realización del tipo. Aquí ya hablamos lo del plan de autor de los alemanes. Se tiene en cuenta exactamente el plan de autor hasta antes de la realización del tipo. Y entonces encontramos ya recientemente a Günter Jacobs, tengo otra obra en la que me apoyo en su tratado de derecho penal. Aquí considera a Günter Jacobs, y recuerdo que hago una observación porque para la teoría de imputación objetiva o funcionalismo, como le quiere llamar, o normativismo, dice que la diferencia entre la tentativa y el delito consumado es de índole cuantitativo, toda vez que se tiene en cuenta es la mayor infracción de la norma, pero se dan los mismos presupuestos para el delito consumado, es decir, la creación de un riesgo y la concreción y la realización en el resultado del riesgo. Mire que es interesante lo que dice Günter Jacobs. Dice el maestro Günter Jacobs de la escuela pues, de Bonn. Ahora recordemos que ahora bajo la nueva teoría dogmática penal, pues se dice que la responsabilidad solo se responde por resultados o por conductas o resultados que debo desarrollar o evitar en virtud de mi ámbito de responsabilidad y que se desprende según la posición de garante. Entonces hablan de la competencia por organización y la competencia institucional para establecer entonces y todo lo que ya pues se conoce sobre la nueva teoría de la imputación objetiva. Pero dice Jacobs, dice por lo menos que dice lo decisivo es la proximidad al tipo de un suceso que se representa al autor y no la de un curso causal apreciado objetivamente. Dice Jacobs también que el autor debe dar comienzo directamente a la realización de todo el tipo. En los delitos cuya realización requiere varias acciones, antes de dar comienzo al último acto parcial,
tal es el caso solo cuando el autor da comienzo mediante su comportamiento a la secuencia completa de la acción. Aunque dice el maestro que hay dificultades, primero en cuanto a considerar cuándo se comienza con la acción típica en los delitos de causación, que no se puede determinar con exactitud. Y dos, que tampoco cabe determinar con exactitud cuál es la ultimación previa al acto. De todas maneras, siguiendo a Gunther Jacobs, que es discípulo de Hans Belzel, considerando lo del plan del autor. He allí entonces la importancia que tiene este asunto de la tentativa, que no es nada fácil de asimilarlo a la hora de la verdad cuando se tiene ante el juzgador, quien es el que debe evaluar de acuerdo con el artículo 61 para los criterios de la imposición de la pena. Dice, recordemos que el artículo 61 considera que para establecer pues se dice que además de los fundamentos señalados en el inciso anterior, dice en el inciso final, artículo 61, que para efectos de la determinación de la pena en la tentativa se tendrá en cuenta el mayor o menor grado de aproximación al momento consumativo, de manera pues que es una difícil labor la que tiene que realizar el juzgador al momento de apreciar entonces determinar la punibilidad para la tentativa. Pero entonces ahí les dejo entonces las tres hipótesis, los tres casos, para que piensen ustedes cuál sería la solución, y teniendo en cuenta pues esta dogmática, así muy brevemente y sucintamente vista dentro de este poco espacio de tiempo que he considerado importante para dilucidar estos temas de trascendental importancia que en la práctica, el día a día, se nos puede presentar o se nos presenta. Por lo menos yo que estoy en el programa de Defensoría Pública para la Adolescencia, es frecuente, estos casos no son traídos de los cabellos, sino que eso es lo que sucede realmente el día a día. De manera que entonces consideren ustedes que hoy por hoy entonces son los actos de acuerdo a la Constitución Política del 91, decimos que se juzga es por lo que hace, no por lo que es. Entonces ahí la clave de los actos. La idoneidad también se tiene en cuenta. La idoneidad, entonces hay que acudir a la doctrina sobre los medios, sobre la idoneidad en el sujeto pasivo y sobre la existencia del sujeto pasivo, de tal suerte que de pronto hay algún elemento de atipicidad que pueda dar lugar a la preclusión. Y además de eso, que sean inequívocamente dirigidos a la consumación. Y allí es otra importante evaluación que debe hacer el juez, porque debe determinar entonces los actos no preparatorios, porque hasta allí eso no es penalizado, pero sí los actos de ejecución, es decir, la exteriorización de la conducta dirigida a. Recordemos que el dolo que es conciencia de la antijuridicidad, conocimiento del tipo, conocimiento de la lesión al bien antijurídico, conocimiento del peligro que es la lesión o del peligro que efectivamente se puede realizar. Hablando del peligro concreto, como ya lo decía Van von List, no del peligro abstracto, tiene que ser un peligro en concreto, y además también entonces todo lo que pueda determinar los elementos importantes para saber entonces cuándo se está frente a el grado de tentativa o para aplicar el dispositivo amplificador del tipo penal. De manera que entonces ahí les dejo de tarea eso, les agradezco mucho y dejamos entonces para resolver en el próximo video. Les agradezco mucho su atención. Dale link si te gusta, no te olvides que este espacio es con fines de expandir o dar la experiencia y el conocimiento. Muchas gracias.